El aniversario de mi madre siempre ha sido uno de esos días en que la casa se llena de voces, olores, risas algo forzadas y recuerdos cuidadosamente acomodados entre los platos y los brindis. Este año, sin embargo, percibí algo distinto en el aire, una vibración sutil recorriéndome la piel, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún se negaba a aceptar. La rutina de mi matrimonio no me agobiaba, pero ya no me llenaba como antes. Con mi esposo compartíamos respeto, pequeños cuidados, silencios cómodos y gestos aprendidos, pero dentro de mí crecía una sensación de invisibilidad, un deseo silenciado de volver a sentirme viva, mirada, deseada. Había aprendido a vestirme para la ocasión, a elegir vestidos sobrios, pero esa noche, sin pensarlo demasiado, me puse un conjunto que acentuaba mi figura y me permitía sentir la suavidad de la seda contra la piel, solo para mí. Mi esposo no notó el detalle, ocupado en conversaciones y atenciones sociales. Sin embargo, capté que otros ojos sí lo hicieron. El regreso de mi padrastro, ausente durante tantos años de reuniones familiares, alteró de inmediato el equilibrio habitual. Tenía el cabello más canoso, la espalda aún recta, la sonrisa desafiante y una mirada que parecía atravesar las apariencias de todos, especialmente la mía. Sus palabras eran siempre irónicas, llenas de dobles sentidos, y su humor rompía el hielo que mi madre intentaba mantener entre los invitados. Al principio, evité su presencia, pero la fuerza de su carácter era un imán sutil, y nuestras miradas se cruzaban, primero por accidente, después por costumbre. Noté en sus gestos una seguridad ajena a la de mi esposo, un modo de habitar el espacio que me devolvía a mi juventud, a una versión de mí misma más atrevida, menos resignada. La velada se extendió entre conversaciones cruzadas, risas nerviosas y el tintinear de copas. Observaba a mi esposo dialogar con los demás, su voz tranquila, la familiaridad de sus movimientos. No sentía desprecio ni enfado por él, pero me invadía una especie de melancolía, como si la vida se hubiera reducido a una sucesión de actos conocidos de antemano. Mi padrastro, en cambio, me dirigía comentarios que solo yo entendía. Pequeñas bromas cargadas de complicidad. En un momento, defendió mi punto de vista frente a una observación punzante de la hermana de mi esposo. Lo hizo con elegancia, pero dejando claro a todos que yo no era invisible. El rubor me subió al rostro, sentí una oleada de gratitud, y a la vez, una incomodidad íntima. ¿Desde cuándo necesitaba que alguien me defendiera? Después de la cena, algunos invitados se marcharon, pero la lluvia comenzó a caer de manera inesperada, empapando el patio y las calles, obligando a varios, incluido mi esposo, a irse antes de tiempo para evitar problemas en la carretera. Mi madre, mi padrastro y yo nos quedamos en la casa, refugiándonos en la cocina, donde el calor del horno y el olor a café recién hecho creaban una burbuja distinta, ajena al bullicio anterior. Mi madre, cansada, se retiró temprano. Me encontré sola con él, lavando copas y compartiendo silencios que pesaban más que cualquier palabra. Él se acercó para secar los platos, y en ese espacio tan cotidiano, tan poco romántico, sentí que algo en mi interior se despertaba. Sus manos, grandes y seguras, rozaban las mías con una delicadeza inesperada. Hablamos de cosas simples, del clima, de la comida, de la música antigua que sonaba en el fondo. Pero bajo esas palabras triviales corría una corriente subterránea, la conciencia aguda de estar vivos, de ser más que nuestros roles familiares. Él me miró con atención y dijo, casi como un susurro, es curioso cómo algunos silencios son más honestos que 1000 conversaciones. Sonreí, intentando restarle importancia, pero su frase quedó flotando en la estancia, como un perfume imposible de ignorar. Antes de irse a dormir, abrió una botella de vino guardada, para ocasiones especiales. Compartimos una copa. El sabor del vino me trajo recuerdos de mi juventud, noches largas, carcajadas, ese modo antiguo en que los cuerpos se buscan sin pedir permiso. Su cumplido, todavía sabes iluminar una habitación, aunque no quieras darte cuenta, me desarmó. No supe qué responder, así que solo bajé la mirada y sentí, bajo la bata, el latido de mi propio corazón. Aquella noche, al quedarme sola en mi cuarto, escuchando la lluvia golpear los cristales, entendí que una puerta se había abierto dentro de mí. No sabía si estaba lista para cruzarla, pero ya no podía fingir que nada había cambiado. Al día siguiente, el mundo parecía otro. La luz se filtraba por la ventana del dormitorio con una suavidad antigua, como si el día quisiera protegerme de la marea de pensamientos que arrastraba desde la noche anterior.
Mi madre, siempre madrugadora, ya no estaba en la cocina cuando bajé, solo quedaban rastros de café en la cafetera y un plato de pan tostado, tibio aún. El silencio de la casa me permitía oír mis propios latidos y me obligaba a enfrentar la inquietud que llevaba pegada a la piel. Me encontré con mi padrastro en el porche trasero. Él estaba agachado, revisando unas macetas, vestido con ropa sencilla que de alguna manera resaltaba la seguridad en su postura. Me sorprendió cómo el cuerpo, aun con los años, recordaba los gestos de deseo. Noté que cuidé el cabello, que elegí una blusa más ceñida, como si inconscientemente quisiera que él me viera. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y sus ojos se detuvieron en mí, sin prisa, pero con una intensidad que atravesaba las defensas que había construido durante tantos años. Me preguntó si había dormido bien y asentí, incapaz de articular nada que no sonara artificial. Durante el desayuno, el ambiente era distinto. Mi madre estaba distraída, leyendo el periódico, mientras él y yo compartíamos miradas furtivas y silencios que se cargaban de significado. Cuando él me pasó una taza, sus dedos rozaron los míos, apenas un segundo, pero el contacto me hizo estremecer. Fue como una descarga breve, inesperada y deliciosa. Nadie pareció notarlo, pero mi mundo interior ya no era el mismo. De repente, todos los detalles del día se volvieron táctiles, vibrantes, la textura de la taza, el calor del café, la suavidad del mantel bajo mi mano. Después del desayuno, ayudé a recoger la mesa, alargando cada gesto para no marcharme demasiado pronto. Al despedirnos en la puerta, mi madre le pidió a mi padrastro que la esperara un momento adentro. Quedamos solos en el pequeño vestíbulo. Afuera, el cielo se había despejado y el aire olía a tierra mojada. Él se acercó, bajando la voz. ¿Para qué solo yo lo oyera? Tienes una manera de mirar que inquieta, ¿lo sabes? No supe qué responder, solo sonreí, sintiéndome de repente torpe, como una adolescente sorprendida en sus propios pensamientos. Él no hizo ningún gesto brusco, ni forzó nada, solo se inclinó un poco, como si fuera a decirme algo al oído. Y entonces, con la misma naturalidad con la que uno respira, me besó en la mejilla, rozando mis labios en el último instante, apenas un suspiro de contacto, pero suficiente para que la sangre me ardiera en las venas. Cerré los ojos un segundo, saboreando el momento. Sentí el olor de su loción, la aspereza de su barba, la firmeza de su mano en mi brazo. Todo el camino de regreso a casa tuve la sensación de estar caminando por la cuerda floja, sin red debajo. Intentaba razonar conmigo misma, no pasó nada grave, fue apenas un gesto, pero la verdad es que mi cuerpo no quería olvidar. Me senté al volante, notando la humedad de las palmas, el cosquilleo en la nuca. Cada kilómetro recorría también un territorio nuevo dentro de mí, uno donde el deseo y la culpa comenzaban a pelear su propia batalla. Al llegar a casa, mi esposo ya había regresado de su diligencia. Me saludó distraídamente, concentrado en asuntos del trabajo. Noté la rutina en su manera de moverse, la distancia acostumbrada en nuestros saludos, el tono plano de su voz. Por un instante, me pregunté si alguna vez él había sentido por mí ese tipo de electricidad, esa vibración física que ahora me desbordaba. Esa tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, elegí con esmero la lencería que pondría al día siguiente, aunque no hubiera ningún motivo externo para ello. Sentí el deseo de verme bien para mí misma, de explorar cómo se sentía mi cuerpo bajo las telas suaves, de recordar que todavía podía ser atractiva, todavía podía ser deseada. Me miré al espejo, notando las líneas en mi rostro, la forma de mis caderas, el peso de los años, pero también la luz que se había encendido en mi mirada. No era amor romántico ni idealización, era algo mucho más corporal, una llamada directa de mi piel a mi conciencia. Esa noche, mientras cenábamos en familia, todo parecía igual en la superficie, las mismas historias repetidas, las bromas previsibles, el sonido del televisor en el fondo. Pero yo estaba ausente, atrapada en la memoria de ese beso fugaz, en la anticipación de lo que podría ocurrir si alguna vez cruzábamos la línea. Cada vez que mi esposo me dirigía la palabra, mi mente vagaba hacia ese vestíbulo, hacia él. Calor que todavía sentía en los labios. En la cama, cuando él me abrazó por la espalda, sentí ternura, pero no deseo. Fingí dormir temprano, dándome la vuelta, y dejé que mis pensamientos se deslizaran hacia esa otra orilla, donde todo era nuevo y tembloroso. Dormí poco y mal, despierta entre recuerdos y expectativas. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el roce de una mano, el peso de una mirada, la promesa silenciosa de una historia que apenas empezaba a escribirse.
A la mañana siguiente, supe que ya no podría regresar a la calma anterior. Lo que había sentido era demasiado vivo, demasiado real para ignorarlo. Me vestí con más cuidado que de costumbre, y mientras me preparaba el desayuno, supe que estaba esperando, sin querer admitirlo, cualquier excusa, cualquier señal, para volver a encontrarme con él. El inicio de la semana fue una sucesión de rutinas, casi idénticas a las de siempre, pero mi percepción de cada gesto, cada frase, se volvía hipersensible. Sentía el mundo como si acabara de estrenar sentidos nuevos, el rumor del agua al ducharme, el leve roce de una tela en la piel, el murmullo de las voces en la calle, todo parecía tener un significado escondido. Noté que me detenía más tiempo frente al espejo, no por vanidad sino para reconocerme en esta versión diferente de mí. Había algo en mi postura, en la manera de mover las manos, una especie de vibración sutil que me mantenía alerta, viva. Por dentro, era un paisaje en permanente agitación. Mi esposo empezó a notar mi distracción, pero no dijo nada de inmediato. En la mesa, sus intentos de conversación flotaban entre nosotros como hojas secas en el agua, y yo respondía con sonrisas vagas o respuestas automáticas. Hubo una noche en que me propuso salir a cenar, para cambiar la rutina, como si intuyera que necesitábamos algo nuevo. No pude evitar sentirme culpable por no emocionarme, acepté por costumbre y salí con él, me maquillé, me vestí con esmero, pero en el restaurante solo logré pensar en lo poco que nos mirábamos a los ojos. La comida transcurrió en una especie de paz resignada. Él hablaba del trabajo, de los gastos, de nuestra hija, del plan para el verano. Yo asentía, forzando interés, mientras mis pensamientos vagaban hacia la imagen de mi padrastro, su manera de reírse sin pedir permiso, la atención minuciosa de sus ojos cuando escuchaba, la forma en que hacía que hasta las palabras triviales sonaran importantes. El contraste era doloroso y, al mismo tiempo, adictivo. De pronto, mi esposo se inclinó hacia mí, tocó mi mano sobre la mesa y murmuró que me veía hermosa esa noche. Le sonreí y respondí un gracias, sintiendo que había un muro invisible entre nosotros, construido a base de años de cariño pero también de evasivas y ausencias. A la vuelta, él intentó un acercamiento más íntimo en casa. Me dejó una flor sobre la almohada, preparó mi té favorito, hizo un esfuerzo sincero por mostrarse atento. Yo lo valoré, de verdad. Pero cuando nos abrazamos en la penumbra de la habitación, sentí que mi cuerpo no reaccionaba. Todo lo que antes me encendía ahora era suave, distante, como si el deseo se hubiera mudado a otra parte. Su aliento en mi cuello, sus manos en mi cintura, sus palabras dulces, todo me pareció correcto, pero no suficiente. Fingi cansancio. Me refugié en el sueño, y por primera vez sentí miedo de que mi corazón se estuviera endureciendo, volviéndose frío por dentro. Al día siguiente, mi rutina se alteró por un mensaje inesperado. Al abrir el móvil vi el nombre de mi padrastro y un texto escueto: ¿podrías ayudarme con unos papeles? Hay algo sobre la herencia que debemos ver juntos. Podemos encontrarnos en el café de siempre, si tienes tiempo. El corazón me dio un brinco. Dudé unos minutos, pero respondí que sí. Me preparé como para una cita secreta, elegí ropa que resaltaba mis formas, un perfume ligero, una lencería nueva bajo la ropa, más para mí que para nadie. Caminé hacia el café con el pulso acelerado, observando cómo cada paso me alejaba un poco más de mi vida anterior. El lugar era discreto, con paredes de ladrillo visto y mesas pequeñas. Mi padrastro estaba allí antes que yo, sentado junto a la ventana. Cuando entré, levantó la vista y su sonrisa era distinta, más franca, como si estuviera tan nervioso como yo. Me saludó con un gesto de cabeza, y durante un instante solo fuimos dos adultos compartiendo una complicidad silente. Hablamos de los papeles, de las gestiones de la familia, de cuestiones prácticas, pero el tema pronto se agotó y nos quedamos en silencio, mirándonos por encima de las tazas. Él jugaba con la cuchara, moviéndola entre los dedos, y de pronto dijo: «No imaginé que a mi edad todavía se podía sentir algo así». Bajé la mirada, incapaz de sostener el peso de sus palabras. «No sé si esto es correcto», dije al fin, en voz baja. «Pero no puedo dejar de pensar en ti». Ese momento pareció suspenderse en el aire. Me sentí fuera del tiempo, como si todo lo anterior hubiera sido una preparación para este instante, donde los dos reconocíamos lo inevitable. No nos tocamos. Pero el deseo era tan palpable que bastaba con respirar para sentirlo. Un par de minutos después, él tomó mi mano, la apretó suavemente y luego la soltó. Sin más palabras, salimos juntos del café, pero justo en la puerta nos cruzamos con una vieja amiga de la familia.
Nos saludó con entusiasmo, preguntó. Por mi madre y por mi esposo, y yo tuve que fingir tranquilidad mientras por dentro temblaba. Noté que observaba nuestros gestos con atención, como si pudiera adivinar algo oculto bajo la superficie. El peligro de ser descubierta me llenó de una mezcla de pánico y excitación, un vértigo que persistió mucho después de que nos despedimos. Volví a casa como si flotara, repasando cada frase, cada mirada, cada roce. Aquella tarde, todo en mi casa me pareció ajeno, los muebles, los cuadros, el olor familiar. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible y ya no pudiera regresar intacta. Cuando mi esposo preguntó cómo me había ido, inventé una reunión de trabajo que se había alargado. Me escuchó distraído, como siempre, y me sentí protegida por ese descuido, pero también infinitamente sola. Esa noche, al apagar la luz, supe que la vida había dejado de ser predecible. Sabía que vendrían consecuencias, riesgos, nuevas tentaciones. Pero por primera vez en años no sentía miedo, sino una sed feroz de algo que no podía nombrar, pero que ya no quería reprimir. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina densa, como si el propio mundo quisiera retrasar la claridad, dejarme un poco más de tiempo sumergida en la confusión. Había dormido mal, con sueños inquietos que mezclaban imágenes de la infancia y la edad adulta, voces de mi esposo, de mi padrastro, de mi madre, todas girando en círculos sin llegar a ninguna conclusión. Al levantarme, sentí la piel hipersensible, el agua en la ducha era demasiado fría, la toalla demasiado áspera, la luz de la ventana demasiado brillante. Era como si mi propio cuerpo me avisara que ya nada podía ser igual. Durante el desayuno, mi esposo me observaba con ese aire preocupado que solo aparece en él cuando sospecha que algo está fuera de control, aunque no logre precisar el qué. Yo mantenía la compostura, me esforzaba por mostrarme atenta y cariñosa, pero debajo de cada sonrisa bullía una inquietud sorda. Me propuso que fuéramos juntos a pasar el fin de semana en la casa de campo, como antes, para desconectar. Y respirar aire puro, dijo. Acepté sin entusiasmo, aunque sentí un ligero alivio por la oportunidad de escapar de la rutina habitual, y quizás, ordenar mis ideas. Preparé la maleta con un esmero que no recordaba desde hacía años, elegí un vestido ligero, un par de tacones bajos, ropa interior nueva, lencería de encaje que compré sin razón aparente meses atrás y que nunca había estrenado. Quería sentirme diferente, mirarme en el espejo y reconocer a la mujer que fui en algún momento, la que se atrevía a gustar y ser gustada. El trayecto hacia la casa de campo fue largo y monótono. Mi esposo intentó conversar sobre temas ligeros, pero pronto cedió al silencio y la música del coche. Yo miraba por la ventanilla, perdida en el paisaje, preguntándome si el deseo y la culpa siempre tendrían ese sabor agridulce o si algún día terminaría de rendirme. Al llegar, la casa de campo tenía ese olor a madera vieja y hierba mojada, que me transportó de inmediato a otros veranos, a los juegos de los niños en el jardín, a las cenas interminables bajo las luces cálidas de la terraza. El primer día lo dedicamos a limpiar, a ordenar cosas acumuladas, a pasear por los senderos donde la maleza crecía salvaje. Pero, al caer la tarde, el aire se volvió más denso. Mi esposo intentó un acercamiento, me abrazó por la cintura. En la cocina mientras preparaba la cena, me susurró palabras suaves al oído. «Hace tiempo que no te veía tan guapa, ¿de verdad lo piensas?», pregunté, intentando devolverle la calidez. «Claro. Siempre lo pienso, solo que a veces me cuesta decirlo». Sentí gratitud, pero también un dolor inexplicable. En su ternura había algo de nostalgia, como si él también añorara una versión pasada de nosotros que ya no estaba disponible. Esa noche, después de cenar, me puse el vestido ligero y la lencería nueva. Me miré en el espejo y, aunque los años habían dejado huellas, sentí que aún podía ser deseada. Me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando el cielo cargado de estrellas. Mi esposo se unió a mí, pero pronto se quedó dormido en la hamaca, vencido por el cansancio y el vino. Aproveché ese instante para tomar el móvil y leer un mensaje que había llegado hacía unas horas. ¿Te gustaría verme mañana en la ciudad? Podemos almorzar juntos. Avísame. Era mi padrastro. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que me invitaba a un encuentro fuera del entorno familiar, a plena luz, en un sitio neutral. Dudé, pero algo en mi interior me empujó a responder con un simple sí. La mañana siguiente fue una sucesión de gestos automáticos: preparar el desayuno, fingir interés en los planes de mi esposo, vestirme con ropa que resaltaba mi figura pero que podía pasar por casual. Le dije que tenía que ir a la ciudad a resolver unos asuntos pendientes de trabajo.
Él me creyó, acostumbrado a mis ausencias justificadas. La ciudad me recibió con ruido, movimiento, olores a café y pan recién hecho. Nos citamos en un pequeño restaurante apartado, con ventanales que daban a una calle arbolada. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperando con una copa de vino blanco y la mirada serena. La conversación fluyó fácil, casi ligera. Hablamos de libros, de música, de películas antiguas, del tiempo perdido y de las oportunidades que no se aprovecharon. Bajo la mesa, en algún momento, sus dedos buscaron los míos y me sostuvieron con una firmeza que no admitía dudas. Sentí el pulso acelerado, la humedad en las palmas, la mezcla de miedo y anticipación que solo se experimenta una vez en la vida. Al salir, nos despedimos con un abrazo prolongado, de esos que dicen más que 1000 palabras. Cuidado con lo que deseas, susurró él, muy cerca de mi oído. A veces, los deseos se cumplen. Lo vi alejarse, su figura difuminada entre la gente. Volví a la casa de campo en un estado de irrealidad, como si caminara sobre el filo de una decisión de la que no habría retorno. Mi esposo me recibió con un beso en la frente y la pregunta de siempre: ¿todo bien? Sí, solo un poco cansada, respondí, ocultando mi temblor bajo la rutina. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, vi en mis ojos una mezcla de culpa, deseo y vértigo. Sabía que estaba cruzando líneas invisibles, que estaba jugando con fuego, pero también sabía que, por primera vez en años, me sentía viva. No era felicidad lo que me invadía, ni siquiera placer sencillo, sino una especie de furia silenciosa, un hambre de sentido, de cuerpo, de verdad. Dormí poco y soñé con paisajes extraños, con voces que me llamaban desde la distancia. Al despertar, sentí que el mundo era demasiado pequeño para contener todo lo que se agitaba dentro de mí. La mañana en la casa de campo empezó con un aire diferente, cargado de una expectación difícil de disimular. Preparé el desayuno para mi esposo y para mí, cuidando cada gesto como si la delicadeza con que cortaba la fruta pudiera equilibrar el desorden interior que me poseía. Él seguía sumido en su mundo de lecturas y pensamientos, agradecido por la calma del entorno y el silencio, sin notar las grietas que crecían en nuestro día a día. Mientras lo observaba, con esa costumbre suya de leer el periódico antes de hablarme, sentí una ternura involuntaria, pero también una distancia que parecía ensancharse con cada minuto. Justifiqué mi salida a la ciudad con un pretexto habitual: necesitaba hacer unas compras, visitar una tienda de telas para un nuevo proyecto en casa. Él no sospechó nada, incluso me animó a tomarme el tiempo necesario. Preparé mi bolso con esmero, eligiendo esa ropa interior de encaje aún casi nueva, la blusa color marfil que me hacía ver elegante pero discreta, el perfume fresco que solía guardar para ocasiones especiales. El viaje en coche fue una sucesión de paisajes verdes, pensamientos acelerados y la anticipación nerviosa que precede a los momentos cruciales. Cada kilómetro me alejaba de mi vida conocida y me acercaba a un territorio donde el deseo era el único mapa posible. Nos citamos en una esquina discreta cerca de un parque concurrido, lugar suficientemente público para no levantar sospechas, pero con rincones de sombra que ofrecían cierta privacidad. Él llegó antes, como de costumbre, apoyado en su coche, los brazos cruzados y la sonrisa serena. Me saludó con un gesto y, por un instante, todo el ruido de la ciudad se disipó. Me alegra verte, dijo en voz baja, apenas audible sobre el murmullo del tráfico. Yo también tenía ganas, respondí, con un temblor en la voz que no pude controlar. Decidimos dar un paseo por el parque. Caminamos entre árboles altos y bancos ocupados por ancianos que jugaban a las cartas, parejas jóvenes, madres con niños. Nuestro diálogo era trivial en la superficie, pero cada palabra estaba cargada de electricidad. En cierto momento, nos detuvimos junto a un estanque y nos sentamos en una banca apartada. El silencio entre nosotros era tan intenso que podía sentir el latido de mi propio corazón. No tenemos que decir nada si no quieres, murmuró él. A veces basta con estar, asentí, y bajé la vista, sintiéndome vulnerable pero también viva, como si la piel se me hubiera vuelto transparente. Él tomó mi mano, la acarició despacio, y ese simple gesto despertó una ola de calor en todo mi cuerpo. Fue entonces cuando, sin una palabra más, se inclinó hacia mí y me besó. No fue un beso furtivo ni apresurado, sino un encuentro largo y profundo, una comunión silenciosa donde el deseo se mezclaba con la culpa, la necesidad con la incertidumbre. Sus labios sabían a vino y a promesa, sus manos en mi nuca me anclaban al presente. El mundo a nuestro alrededor continuaba su curso, ajeno a la tormenta privada que nos envolvía.
Me entregué al momento, sintiendo cómo mi cuerpo respondía. Con una urgencia que no experimentaba desde la juventud. No era una traición al pasado, sino una afirmación del presente, un recordatorio de que todavía podía ser deseada. Todavía podía desear. Cuando el beso terminó, él apoyó su frente en la mía y suspiró. No sé a dónde va esto, pero no quiero dejar de sentirlo, dijo, y en sus palabras había una sinceridad que me desarmó. Yo tampoco, admití. Apenas audible, como si confesara un secreto incluso a mí misma. El resto de la tarde transcurrió en un estado de irrealidad. Fuimos a una cafetería, hablamos de libros, de viajes que ambos soñamos y nunca hicimos, de nuestras vidas paralelas. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la complicidad crecía, y con ella, el vértigo de sabernos al borde de algo irreversible. Al despedirnos, intercambiamos un último roce de manos, cargado de una promesa tácita de volver a encontrarnos. Volví a la casa de campo cuando ya caía la tarde. Mi esposo estaba preparando una barbacoa, sonriente y despreocupado, agradecido por mi regreso. Me abrazó con cariño y me preguntó cómo me había ido. Respondí con frases cortas, evitando su mirada, sintiendo en la boca el sabor persistente del otro. Durante la cena, él fue más atento de lo habitual, me hizo preguntas sobre mis compras, elogió el vestido que llevaba, me sirvió una copa de vino. Yo agradecí cada gesto, pero en el fondo de mi pecho crecía una tensión sorda. Me debatía entre la ternura por él y la fuerza indomable del deseo que había despertado en otro sitio. Al terminar la noche, mi esposo me llevó de la mano hasta la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, intentó una cercanía más íntima. Sus caricias eran conocidas, suaves, llenas de respeto, pero mi cuerpo solo respondía a medias. Cerré los ojos y me dejé llevar por la rutina, mientras mi mente vagaba hacia el banco del parque, hacia las manos que habían hecho temblar mi piel horas antes. No fue un rechazo consciente, sino la evidencia de una grieta que ya no podía ocultar ni siquiera de mí misma. Cuando la casa quedó en silencio, me senté junto a la ventana abierta, respirando el aire fresco y dejando que las lágrimas corrieran en silencio. Sabía que estaba atrapada en una encrucijada. Cada encuentro con mi padrastro era un paso más lejos de todo lo que creía seguro, pero también un paso más cerca de una parte de mí que creía perdida para siempre. Apreté la tela de mi vestido, notando la textura, el perfume, la electricidad. Aún viva en mi piel, me prometí ser honesta conmigo misma, al menos en el secreto de mis pensamientos. Lo que había nacido entre nosotros ya no era una simple fantasía, ni un capricho pasajero. Era un fuego lento, peligroso y, al mismo tiempo, absolutamente necesario. Esa noche dormí poco, abrazada por el vértigo de una vida que, por fin, dejaba de ser previsible. El regreso a la ciudad trajo consigo una rutina que, lejos de devolverme la calma, me sumergió aún más en una sensación de extrañamiento. Los días parecían interminables, pero cada uno traía consigo una pequeña herida, una grieta nueva en la estructura de mi vida. Por las mañanas, mi esposo salía temprano al trabajo y la casa quedaba en silencio, poblada solo por el eco de mis pensamientos. La ausencia de sus pasos era tan notoria como su presencia, y por primera vez sentí que compartíamos no solo una casa, sino también un vacío, una distancia tejida de gestos invisibles. Intenté recuperar el control de mi rutina, fui al mercado. Preparé comidas elaboradas, me dediqué al jardín y a las pequeñas reparaciones del hogar. Pero en todo lo que hacía, sentía que mi energía estaba fragmentada, como si una parte esencial de mí estuviera siempre ausente. Al caminar por el pasillo, percibía el peso del secreto en mis hombros. A veces, me sorprendía tocando mis labios, recordando el beso en el parque, y un calor sordo subía por mi cuerpo, una mezcla de culpa y excitación que me acompañaba en cada rincón de la casa. Mi padrastro, por su parte, mantenía el contacto a través de mensajes breves pero cargados de significado. Nunca eran abiertamente comprometedores, pero detrás de cada palabra se deslizaba un deseo inconfundible. Espero que estés bien, he pensado en nuestra conversación, extraño verte. Yo le respondía con la cautela de quien camina sobre hielo delgado, pero no podía evitar buscar su nombre en la pantalla del móvil cada mañana, ni el latido acelerado cuando llegaba una nueva notificación. Una tarde, mi esposo apareció en casa con un ramo de flores, sin motivo aparente. Sonrió, me abrazó con fuerza y propuso que nos tomáramos unos días de descanso junto al mar, para reconectar, para estar juntos, como antes, dijo. Sentí una punzada de culpa, pero acepté su propuesta. Prepare la maleta con la misma
Atención minuciosa de la última vez, elegí ropa cómoda, pero también lencería sugerente, como un acto de fe en que aún podía rescatar algo de lo que fuimos. El viaje fue silencioso, salpicado de conversaciones amables y miradas furtivas por mi parte, como si buscara en su rostro algún indicio de sospecha. No encontré ninguno, solo el cansancio habitual y una ternura resignada. El hotel junto al mar era sencillo, pero acogedor. Desde la ventana de la habitación se veía la playa, y el aire estaba impregnado de sal y promesas de descanso. La primera noche, salimos a cenar a un restaurante cercano. Hablamos de nuestra hija, de la familia, de pequeñas anécdotas, intentando en vano reproducir la complicidad de otros tiempos. Él me tomó de la mano, sus dedos recorrieron los míos con lentitud, como buscando recuperar algo perdido. Intenté responder, sonreí, le hablé de trivialidades, pero mi mente volvía una y otra vez al parque, al roce de otras manos, al temblor que ninguna rutina lograba apagar. Esa noche, en la habitación, mi esposo se acercó con una suavidad inusual. Me besó despacio, deslizó sus manos bajo mi ropa con una paciencia que me conmovió. Quise entregarme, recordar el lenguaje secreto de nuestro cuerpo, pero todo en mí estaba dividido. Sentí ternura, nostalgia y un dolor sordo al darme cuenta de que la pasión que alguna vez nos unió se había desvanecido, reemplazada por un afecto tranquilo y, sobre todo, por la ausencia de deseo. Fingí placer, como tantas veces lo hacen las mujeres por amor, por costumbre o por miedo a herir. Después, mientras él dormía a mi lado, me senté en la cama, mirando la luz de la luna filtrarse por las cortinas, preguntándome si algún día podría ser completamente honesta, siquiera conmigo misma. Por la mañana, un mensaje en mi móvil cambió el curso de mis pensamientos. No puedo dejar de pensarte. CTE Paris, nos vimos la próxima semana. Era mi padrastro. La simple visión de su nombre iluminó mi rostro. Respondí de inmediato, eligiendo cada palabra con cautela. Acordamos encontrarnos en la cafetería de siempre, un lugar que ahora se había transformado en nuestro territorio neutral, ajeno al pasado y al futuro. El reencuentro fue breve pero intenso. Hablamos poco, pero cada mirada, cada sonrisa, estaba cargada de confesiones mudas. Sentados frente a frente, sentí que el mundo se estrechaba hasta reducirse a ese pequeño espacio, donde todo era posible y al mismo tiempo, prohibido. Me contó anécdotas de su juventud, historias de amor y de pérdidas, y por primera vez confesó haber tenido aventuras, relaciones breves y apasionadas antes de conocer a mi madre. Lo escuché con una mezcla de fascinación y celos, sintiendo que no era la única que guardaba secretos, que incluso los hombres más seguros llevan cicatrices invisibles. Esa tarde, de regreso a casa, me encontré con mi hija, que llegó de visita sin avisar. Al verla en la puerta, sonriendo con ese gesto que siempre me desarma, sentí un nudo en la garganta. Cenamos juntas, hablamos de su trabajo, de sus amigos, de su vida. En algún momento, me tomó de la mano y me miró con una seriedad que no le conocía. Mamá, has cambiado mucho en estos meses. A veces creo que estás triste, otras veces te veo como si tuvieras un secreto. Si necesitas hablar, aquí estoy. No supe qué responder. La abracé, conteniendo las lágrimas, consciente de que mi mundo interno era ahora un campo minado de emociones contradictorias. Sentí una culpa abrumadora, pero también un deseo de sinceridad, de romper al fin con las medias verdades. Esa noche, al acostarme, repasé cada uno de los gestos del día, la ternura de mi esposo, la complicidad de mi padrastro, la intuición de mi hija. Me sentí desbordada, incapaz de elegir, arrastrada por fuerzas opuestas. Por primera vez, comprendí que el verdadero peligro no estaba en ser descubierta, sino en perderme a mí misma, en olvidar quién era y qué quería. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, recé en silencio, pidiendo claridad, fuerza y la honestidad suficiente para enfrentar el futuro, sea cual sea el precio. El regreso a la rutina después de aquellos días junto al mar fue tan brusco como un portazo inesperado. El silencio de la casa, antes cómodo y lleno de pequeñas certezas, se convirtió en una caja de resonancia para mi ansiedad. Mi esposo se sumergió de inmediato en el trabajo, prolongando sus jornadas y llegando a casa cada vez más tarde, con ese cansancio que ya se había vuelto parte de su identidad. Yo, por mi parte, me entregué a las tareas domésticas con una intensidad casi mecánica, buscando en el orden y la limpieza la calma que me faltaba por dentro. Pero el desasosiego persistía,
Era un zumbido constante, un murmullo que me acompañaba incluso en las noches en que no podía dormir. Mi padrastro y yo manteníamos el contacto en secreto, en una danza de mensajes cortos y llamadas a horas extrañas. El deseo seguía ahí, agudo, a veces desesperado, como si cada cita fuera la última oportunidad de saborear algo que pronto podría desvanecerse. Fue en una de esas tardes solitarias, cuando la casa parecía más vacía que nunca, que recibí su mensaje: «Hoy paso cerca, ¿puedo verte?». Respondí afirmativamente, sin pensar demasiado, y quedamos en su apartamento, un espacio que hasta entonces solo había conocido como el refugio de mi madre, lleno de fotos antiguas y libros polvorientos. Entrar allí sin ella fue una transgresión, pero también un extraño alivio. Todo olía a madera y a colonia, a las cosas familiares que, de repente, adquirían nuevos significados. Él abrió la puerta con esa mezcla de seguridad y ternura que había aprendido a reconocer, y durante un instante, el mundo exterior desapareció. Hablamos poco. Bastó una mirada para que el silencio se llenara de sentido. Nos sentamos en el sofá, juntos pero con la distancia justa para que la tensión creciera en el aire. Él puso música baja, jazz antiguo, y la atmósfera se volvió densa, cargada de matices. Fue entonces cuando sonó el teléfono de mi esposo. Respondí, fingiendo normalidad, pero noté que mi voz temblaba. «¿Dónde estás?», preguntó él. Con un tono neutro, aunque sentí una sombra de duda. «En el supermercado, haciendo unas compras», mentí, odiando la facilidad con que salían esas palabras. «Volveré tarde hoy». «No me esperes para cenar», dijo antes de colgar. Esa breve conversación dejó una grieta en mi ánimo. Mi padrastro me miró, casi con tristeza, como si adivinara mis pensamientos. «No tienes que quedarte si no quieres», susurró. «No quiero que esto te haga daño», yo asentí en silencio, pero no me moví del sitio. Era incapaz de volver atrás. La tarde transcurrió entre confesiones y silencios. Él me habló de su soledad, de cómo la rutina había ido vaciando su vida de sentido. Tras la muerte de mi madre, yo le confesé mis propios miedos, la sensación de estar dividida entre el deber y el deseo, la culpa por herir a quienes amaba y el vértigo de vivir, al fin, algo real y propio. Sus palabras eran siempre precisas, nunca dulces en exceso. Me gustaba esa manera suya de no mentirme, de no fingir ternura cuando lo que sentía era deseo o incluso enojo. Fue entonces cuando mi hija, sin avisar, tocó a la puerta del apartamento. Mi padrastro abrió, sorprendido. Ella me miró, primero extrañada, luego con un atisbo de comprensión en la mirada. «Mamá, ¿todo bien? ¿Por qué estás aquí?», tartamudeé. Una excusa sobre recoger unos libros, pero su mirada se mantuvo fija, como si viera más allá de las palabras. Después de que ella se fue, el ambiente quedó enrarecido. Por primera vez, sentí el peso de la realidad con toda su crudeza. Mi padrastro y yo nos miramos largamente, sin saber qué decir. Él acarició mi mano, pero la calidez se había disipado, sustituida por una inquietud que no nos dejaba respirar. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi esposo en la cocina, revisando su móvil con el ceño fruncido. No me preguntó dónde había estado, pero su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Me ofreció una copa de vino, y durante la cena, evitó mirarme a los ojos. «¿Hay algo que quieras contarme?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio. «Estoy cansada». «Eso es todo», respondí, sin atreverme a sostener su mirada. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias, de dejar de esconderme, al menos de mí misma. Pero también sabía que no tenía respuestas claras, solo un torbellino de emociones que me arrastraban de un lado a otro. Esa noche, mientras la casa dormía, me senté junto a la ventana y lloré en silencio, entendiendo que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. La vida, pensé, es a veces un precipicio al que uno se asoma sin saber si va a volar o a caer. Y yo, por primera vez, estaba lista para el salto, aunque no supiera aún hacia dónde. La mañana siguiente trajo una claridad inquietante, casi dolorosa. Abrí los ojos mucho antes de que sonara la alarma, con la garganta seca y la mente densa de pensamientos. Mi esposo ya no estaba en la cama. Escuché el ruido del agua en la cocina, su modo metódico de moverse cuando no quería hacer ruido, y al mismo tiempo, necesitaba que supiera que estaba allí. Todo en la casa parecía estar en su sitio, cada cosa en el mismo lugar de siempre, pero el aire tenía una textura distinta, como si ya no me perteneciera del todo. Desayunamos en silencio. Cada uno fingía estar absorto en sus propios asuntos. Él con el periódico, yo con una taza de café que no lograba calentarme las manos.
Hubo un momento en que alzó la vista y me observó, pero en sus ojos solo vi una mezcla de tristeza y resignación. Me pregunté cuántos secretos caben entre dos personas que han compartido media vida. Y por primera vez, entendí que las grietas no se hacen en un día, que se van abriendo con cada pequeño silencio, cada gesto no correspondido, cada verdad no dicha. Ese día me propuse retomar la rutina, limpiar la casa, ordenar armarios, cocinar un guiso que recordara a los tiempos en que los domingos eran días de fiesta y no de tregua. Todo lo hacía con una extraña lentitud, como si quisiera estirar las horas, postergar el momento en que debía enfrentarme a lo inevitable. Revise. Fotos antiguas, encontré cartas, dibujos de mi hija cuando era niña, pequeños trofeos de una vida aparentemente feliz. Cada objeto era una pregunta sin respuesta, un recordatorio de lo que habíamos construido y de lo que ahora se tambaleaba. Al mediodía, recibí un mensaje de mi padrastro: estoy en casa. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Dudé. Largo rato. Por primera vez, no sentí el impulso inmediato de salir corriendo a su encuentro. Había una especie de cansancio nuevo en mí, una fatiga de tanto mentir, de tanto vivir a medias. Sin embargo, después del almuerzo, me vestí sin prisa, elegí una blusa suave y un pantalón cómodo, algo que me hiciera sentir a gusto conmigo misma, y salí a la calle. Caminé despacio, dejando que el aire fresco me despejara las ideas. La ciudad tenía ese bullicio de las primeras horas de la tarde, niños saliendo de la escuela, parejas discutiendo en las esquinas, vendedores pregonando su mercancía. Miré los rostros anónimos, la vida cotidiana de los otros, y sentí una mezcla de envidia y alivio por la normalidad que yo había perdido. Al llegar a casa de mi padrastro, dudé unos segundos antes de tocar el timbre. Cuando abrió la puerta, supe que algo había cambiado entre nosotros. Estaba serio, con el rostro cansado, pero en sus ojos brillaba una honestidad nueva. Nos sentamos en el salón, lejos de la intimidad forzada de otras veces. Hablamos poco, pero cada palabra era un paso más allá de las excusas. Él me confesó su soledad, su miedo al futuro, la sensación de estar viviendo una vida prestada desde que murió mi madre. Yo le hablé de mi esposo, de la distancia que había crecido entre nosotros, del vacío que sentía incluso cuando estábamos juntos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él, con una voz apenas audible. No lo sé. Ya no quiero mentir, respondí, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Salí de su casa sintiéndome más liviana, pero también más perdida. El sol caía, la luz dorada bañaba las calles y por primera vez en semanas, no sentí urgencia por volver a casa. Caminé sin rumbo, permitiéndome pensar en mí, en lo que había dejado de ser y en lo que aún podía elegir. Compré flores para mí misma, me senté en un banco del parque y respiré hondo, como si el simple hecho de estar viva pudiera ser, por fin, suficiente. Al volver a casa, mi hija me esperaba en la puerta. Me abrazó con fuerza y noté que algo en su gesto había cambiado, menos impaciencia, más comprensión. Cenamos juntas, hablamos de todo y de nada, y en algún momento, sin buscarlo, me escuché diciendo: no estoy segura de ser la persona que esperabas, pero estoy intentando ser honesta, al menos conmigo misma. Ella me miró largo rato antes de responder: prefiero una madre imperfecta pero valiente que alguien que se conforme con vivir a medias. Esas palabras me acompañaron hasta la noche, cuando me acosté sola, en la penumbra silenciosa del dormitorio. Sentí miedo, pero también una extraña paz, la sensación de haber dejado de huir. Por primera vez en mucho tiempo, apagué el móvil sin esperar ningún mensaje y me permití dormir sin sobresaltos, dispuesta a enfrentar lo que viniera, con todo el dolor y la belleza de una vida elegida a conciencia. La última semana transcurrió como una especie de preparación silenciosa para un final que ya no podía evitarse. Las rutinas del hogar siguieron su curso, pero detrás de cada gesto habitual había una tensión contenida, un presentimiento de que algo importante estaba a punto de suceder. Me movía por la casa como si habitara una escenografía cuidadosamente construida para mantener las apariencias. Pero por dentro, todo era un vaivén: miedo, alivio, melancolía, la certeza dolorosa de que ningún desenlace sería fácil o indoloro. Aquel domingo por la mañana decidí que había llegado el momento de dejar de fingir, de tomar las riendas de mi propia vida y enfrentar las consecuencias de mis actos. Miré mi reflejo en el espejo con una honestidad que hasta entonces me había resultado insoportable. Observé las marcas de la edad, la mirada cansada, pero también esa chispa de determinación que había ido creciendo en las últimas semanas. Me vestí con cuidado,
un vestido sencillo, los pendientes que siempre guardaba para ocasiones importantes, y ese perfume que me conectaba con una versión más valiente de mí misma. Convocando todo el coraje del que era capaz, llamé a mi esposo para pedirle que almorzáramos juntos, solo nosotros dos. La mesa estaba servida con esmero, los platos, las copas de vino, el mantel limpio, las flores frescas. Él llegó puntual, con una mezcla de recelo y esperanza en los ojos. Nos sentamos frente a frente y por un momento, ninguno de los dos fue capaz de romper el silencio. ¿Por qué siento que te pierdo?, preguntó finalmente, con una voz quebrada por la tristeza. Me costó encontrar las palabras, pero no podía seguir mintiendo. Porque hace tiempo que me perdí a mí misma, respondí, conteniendo las lágrimas. No es tu culpa, and I la mía. Pero necesito ser honesta, contigo y conmigo. Él asintió, los ojos húmedos, y durante un largo rato no se dijo nada más. Solo estuvimos ahí, compartiendo el peso de la verdad y la ternura de dos personas que se han querido profundamente, pero que ya no pueden protegerse del dolor de la sinceridad. Por la tarde, me reuní con mi padrastro en un café tranquilo. Ya no había promesas ni excusas, solo el deseo de cerrar un ciclo con dignidad. Hablamos del pasado, de lo que habíamos sido capaces de dar y de lo que, quizás, nunca supimos pedir. Nos despedimos sin grandes gestos ni lágrimas, solo un apretón de manos largo y firme, una aceptación mutua de que el deseo, por intenso que sea, no siempre basta para sostener una vida. De regreso a casa, mi hija me esperaba en la terraza, leyendo un libro. Me senté a su lado y, por primera vez, sentí que el silencio entre nosotras era cómodo, un espacio de comprensión más que de juicio. Le hablé con franqueza, sin esconderme. He cometido errores, y no sé si alguna vez podré repararlos del todo. Pero quiero que sepas que estoy aprendiendo a vivir con mis decisiones. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y susurró, te prefiero así, incluso con tus dudas, porque ahora veo quién eres de verdad. La noche cayó lentamente. Cerré las cortinas, apagué las luces, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz, aun sabiendo que la tranquilidad sería provisional. Me preparé una taza de té, me senté junto a la ventana y observé la calle en silencio. No había certezas, ni grandes respuestas, pero tampoco quedaba espacio para el autoengaño. Miré mi teléfono. Un mensaje breve de mi padrastro apareció en la pantalla. Gracias por haberme dado un poco de vida en este tiempo. Aquí estaré, si alguna vez lo necesitas. Sonreí, apagué el móvil y dejé que la oscuridad llenara la habitación. Respire. Hondo, consciente de cada latido, de cada fragmento de presente. No sabía si el futuro sería mejor, pero al menos ahora era mío. Y en ese instante de quietud, entendí que incluso las vidas rotas pueden ser dignas si se viven con verdad y con coraje.